El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. Expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Envió a los discípulos de 2 en 2. Esta es la frase más potente del Evangelio que acabamos de escuchar. La semana pasada veíamos cómo Jesús iba a su tierra natal, Nazaret, y los suyos no creían en él. Hoy, la continuación del mismo Evangelio, vemos cómo Jesús le dice a sus discípulos que vayan de 2 en 2, los envío de 2 en 2. Y un lector atento de la palabra de Dios, del Evangelio, pudiera preguntarse: pero ¿por qué Jesús los manda de 2 en 2? Si los pudo mandar de 3 en 3, en 4 grupos de 3 o en 2 grupos de 4. ¿Por qué será? Resulta que Jesús en el Evangelio nos ha dicho que donde 2 o más estén reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y cuando Jesús nos envía a proclamar la buena noticia, el Evangelio, nunca lo hace de forma individual, porque quiere que nosotros tengamos en el centro a Dios, a su persona. Este llamamiento de Jesús a sus discípulos debe hacernos reflexionar un poco. En un mundo marcado por las divisiones, y ese espíritu de división y de individualismo se ha metido incluso hasta en la iglesia. A veces cada uno jala para donde más le conviene. Uno por acá, otro por allá, y comienzan las divisiones. Pero Jesús nos recuerda hoy en el Evangelio: cuidado, vayan de 2 en 2. Porque a quien anuncian es a mí, no a ustedes mismos. Y yo estoy en el centro de ustedes, en medio de ustedes. Si nosotros comprendiéramos la grandeza de esto, nos ahorraríamos muchos problemas. Porque quien tiene a Cristo en el centro de su vida, mira la vida con otra forma.
tiene una mirada distinta de las cosas, de la vida, de las personas. Porque si Cristo me ha mirado con amor y yo he captado la ternura de Cristo en mi vida, lo más natural es que yo mire con ternura, con amor, con misericordia a los demás. Hoy Jesucristo nos llama la atención. No basta decir: Señor, Señor, yo te conozco, te amo. Él te envía. Él más bien nos envía en plural. Y de dos en dos, para que Él esté en el centro de nuestra comunidad. Y continúa el Evangelio con unas indicaciones de ese envío. Y dice Jesús a los discípulos, pero también nos los dice a nosotros: cuando vayan a predicar, cuando vayan a evangelizar, no lleven nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en la cintura, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. ¿Qué quiere decirnos esto en profundidad? Obviamente no que no tengamos nada en el bolsillo, porque siempre necesitamos. Jesús nos está diciendo con esta frase tan poderosa que Él es lo esencial. Solo me necesitan a mí. Y si no captamos eso, que solo necesitamos a Cristo para vivir, no hemos entendido la belleza del encuentro con Cristo. ¿Cuántos de nosotros, ante un problema, una enfermedad, unas discusiones con nuestros familiares, con nuestros amigos, quedamos desesperados, como si el mundo se fuera a desmoronar por ese problema? Querida hermana, querido hermano, Dios es más grande que tu problema. Él es la solución de los problemas. Él es la respuesta a las preguntas de tu corazón, porque Él nos ha creado y ha dado la vida por nosotros. Entonces, no tenemos que preocuparnos por si tenemos o no tenemos, o más bien, la única preocupación nuestra ha de ser si tenemos a Dios en el corazón. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Si pierde a Dios, si pierde a Cristo como brújula de su vida. Hoy es un día para reflexionar en esto. ¿Qué hemos recibido de Jesús? ¿Qué recibimos al escuchar su palabra? Y es precisamente esto lo que la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios nos ha recordado. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él, en Jesucristo, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Es que quien tiene a Cristo en su vida y en su corazón tiene todo. Bienes espirituales y celestiales. Y ustedes me preguntarán, ¿cuáles son esos bienes? Porque día a día nos pasamos pidiendo bienes a Dios. Pero ¿qué bienes le pedimos? Bienes materiales. Señor, yo quiero un buen trabajo. Señor, yo quiero prosperidad. Señor, yo quiero que una salud que nunca me enferme. Por el amor de Dios, somos humanos y las enfermedades son parte de la vida. Pero ¿quiénes de nosotros pedimos amar como Cristo ama?
¿Quiénes de nosotros pedimos tener un corazón más blando, menos duro? ¿Quiénes de nosotros pedimos más misericordia, más paciencia para con las personas que viven con nosotros? ¿Quiénes de nosotros pedimos ser más santos? Porque el apóstol dice, Él, Dios Padre, nos eligió en Cristo antes de crear el mundo para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor. Santos. Si Dios es santo, es bueno, nosotros que somos sus hijos debemos ser santos y buenos. Y por eso debemos esforzarnos por agradar a Dios. Entonces, queridas hermanas y hermanos, ¿qué hacemos cuando venimos a misa? ¿Qué pedimos al Señor? ¿Pedimos bienes espirituales y celestiales para nuestro corazón? ¿O nos contentamos con las cosas del mundo? Diría el apóstol, esfuércense por construir para la eternidad y no para la tierra, donde la polilla y la herrumbre lo corroe. Cristo nos invita a construir nuestra alma, a renovarla y a caer en la cuenta que no somos nosotros, sino Cristo mismo quien restaura nuestro corazón. A la luz de esta palabra, queridas hermanas y hermanos, pidamos al Señor sencillez de corazón. Pidamos al Señor humildad para reconocernos delante de Él pequeños. Y ahora que nos acercamos a esta fiesta patronal dedicada a San Joaquín y Santa Ana, podamos ser como ellos, amorosos. Allá afuera hay mucha gente malhumorada, cascarrabia, que los cristianos seamos la excepción a la regla. ¿Cuánto cambia la vida una sonrisa? ¿Cuánto cambia la vida un buen trato? ¿Cuánto cambia la vida de otra persona un gracias, un por favor? Pidamos al Señor tener un corazón como el de Él y que no nos contentemos con pedir cosas que se acaban para este mundo. Que así sea.